buenos días nuevamente a todo el país. Miren, recientemente el Comité Nacional de Salarios hizo un aumento en el salario mínimo del sector privado no sectorizado en diferentes niveles. Un nivel para la microempresa, otro para la mediana, otro nivel también para la gran empresa, porque lógicamente no todos pueden pagar el mismo salario mínimo. Todo va a depender de la facturación, de la cantidad de empleados, como está establecido en la ley que ya se aplicó también de manera conjunta de la reclasificación de las empresas para este acuerdo que se hizo entre el sector industrial, el sector empresarial, los trabajadores y por supuesto el sector oficial, representado en ese diálogo tripartito por el Ministerio de Trabajo, pero de manera mucho más específica por el Director Nacional de Salarios. Y eso está muy bien, que se hiciera ese aumento salarial a ese sector. El ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel de Camps, anuncia que habrá también un reajuste salarial para el sector de zonas francas y el sector turismo antes de que termine este año 2021. Esa información la da precisamente para llevar un poco de tranquilidad a los empleados de esos sectores, de que también antes de que termine este año 2021 serán favorecidos con ese aumento salarial. Los empleados de zonas francas, los que trabajan en hoteles, en bares y restaurantes, que estos se enmarcan dentro de lo que es el sector turístico, el sector del turismo en la República Dominicana. Ahora bien, y yo voy a hacer un poquito de historia en esta parte. Uno se pregunta, las cosas, los artículos de la canasta básica, lo que uno compra de manera cotidiana en el hogar, el arroz, la habichuela, la carne de pollo, la carne de res, el plátano, la papa, la batata, la yuca, lo que compone la dieta del dominicano, aumentó solamente para los empleados privados del sector no sectorizado, para los no sectorizados, perdón, el sector privado no sectorizado, aumentó solamente para los que trabajan en el sector de zonas francas o en el sector turismo, que ya tienen una promesa del gobierno para recibir un incremento salarial antes de que termine este año 2021. O los productos aumentaron para todos los dominicanos, para todos nosotros. Y aquí voy a hacer un poco de historia, porque quiero irme al año 2008, en el gobierno del presidente Leonel Fernández. En ese año, el presidente Leonel Fernández anunció un aumento salarial de un 15% para los empleados públicos que ganan o que ganaban en aquel momento hasta unos 30,000 pesos. Pero también tomó otra serie de medidas para mitigar la situación difícil que en aquel momento atravesaban los servidores del sector público. Por ejemplo, las pensiones
de civiles y militares. Había pensiones, señores, de 3,000 pesos en aquella época y pasaron a 5,000 pesos. Pero también incluyó la focalización del subsidio al gas licuado de petróleo, que a partir de ese momento beneficiaría a unos 24,000 choferes y a más de 800,000 hogares dominicanos a través de un programa conocido como el Bono Gas. Eso fue en el año 2008. Ese aumento a los empleados del sector público de un 15%, los que ganaban hasta 30,000 pesos. Pero en abril del año 2019, hace de eso ya 2 años y unos meses, el presidente Danilo Medina también produjo un aumento salarial en el sector público, al igual que el que produjo el presidente Fernández en el 2008. No fueron aumentos significativos, sobre todo por el costo de los alimentos, ¿verdad? Y de que cada vez el dinero que ganan los empleados públicos en este país alcanza menos para poder cubrir las necesidades básicas de un hogar. En abril del 2019, Danilo Medina, el presidente Medina, aumentó el salario mínimo del sector público de 5,117 pesos, que ganaba todavía una parte importante de los trabajadores del sector público como salario mínimo, lo llevó a 10,000 pesos. Estamos hablando de casi un 95% de incremento salarial para, repito, el salario mínimo del sector público. Eso fue en el 2019, no hace tanto tiempo. Pero también dispuso que los empleados que devengaban un salario en ese momento entre 10,000 y 20,000 pesos recibirían un incremento de un 10%. Los salarios entre 20,000 hasta 30,000 pesos recibirían un aumento de un 5%. Eso fue lo que hizo en aquella ocasión el presidente de la República, Danilo Medina, para aumentar, aunque sea un poquito, el salario de los empleados del sector público hasta cierto nivel. Cuando uno ve el anuncio que hace el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, de que tanto el sector de zonas francas como el sector turismo, antes de que termine este año, van a recibir un aumento, uno se pregunta, ¿cuándo llegará el aumento de los empleados del sector público? Porque los empleados públicos también van al mercado. Los empleados públicos también van al supermercado. Los empleados públicos también pagan servicios, pagan energía eléctrica, pagan agua, pagan teléfono, tienen que también cubrir sus gastos de transporte para ir al trabajo y para regresar a su casa. Muchos de ellos tienen hijos en las escuelas, tienen hijos en las universidades, que también eso implica un gasto para que sus hijos puedan estudiar. ¿Cuándo se va a producir ese aumento salarial en el sector público que es tan esperado por miles de servidores del Estado Dominicano? Porque como ustedes pueden ver, y yo acabo de citar, los últimos 2 aumentos, uno en el 2008 y otro en el año 2019, realmente no fueron tan significativos. Entonces, no, y lo que es peor ahora con esta
después de esta pandemia, este año con la inflación que ha habido y los altos costos en los productos de la canasta básica, entonces ya eso se le ha reducido a nada. Así es, porque como señala Julieta, por todo este asunto de la pandemia, los productos de primera necesidad, los productos de uso cotidiano, de la canasta básica, como ustedes les quieran llamar, se han incrementado de forma exorbitante. Entonces, una persona que tiene un salario fijo y los precios aumentan, sencillamente lo que esa persona ve con el paso del tiempo, el paso de los días, las semanas, los meses, lo único que ve es una reducción en la calidad de vida, tanto de él como de su familia. Así que yo quiero preguntarle al ministro de Trabajo de la República Dominicana, que ya está anunciando aumentos en este año para otros sectores. Señor ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, el aumento salarial de los empleados del sector público, ¿para cuándo? Llévatelo, Cundo.